Bienvenida, Maribel, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Oye, te presento a Fraga Hostos, psicóloga y tanatóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. A ver, mujer, ¿qué sucede contigo? Yo creo que te han abandonado desde que eres una niña, según lo que leí de tu historia. Ajá. Desde los 6 años de edad. Fuiste abusada por... Mi primo. Y nadie te hizo caso. No, yo corrí con mis papás en el momento, pero anteriormente ya había acoso tras acoso de parte de mi primo, hasta que se da la violación. Pero a ver, mientras estaba acosando, tú le fuiste diciendo a tu mamá, ¿tenías papá en ese entonces? Sí, tenía los dos, pero lo que pasa es que mi mamá engaña a mi papá y siempre me iba a dejar con mi tía, la hermana de mi mamá. Ah, ok. Sí, te encargaba con ella. Me encargaba. Entonces, los días que me encargaba, mi tía pues trabaja y se tenía que ir, y mi primo era cuando me insinuaba, me decía, me abrazaba, me tocaba, me invitaba a ver películas a solas, hasta que se da la violación. Se da la violación y... A los 6 años sí, de edad. a los 6 años, cuando él tenía 13 años. Ajá. Él tenía 13. Se lo comentó a mis papás, no me hacen caso, que yo era la culpable, que de seguro yo me le insinuaba. ¿Una niña de 6 años? Sí. Que yo me le insinuaba, que a lo mejor yo me le pegaba mucho, nada más me la pasaba con él, que fue mi culpa. Pero no denunciaron. No, en ese momento no denunciaron. ¿Y te siguieron encargando con esa tía? No, ya no. Lo que pasa, mi papá... ¿Quién hubiera sido más sensato, más inteligente y menos complicado al revés, no, público? O sea, me está diciendo mi hija que le están acosando. Oye, ya no sigo mandando a mi hija ahí. No me espero hasta que se configura este delito de violación para que entonces ya no voy a mandar a mi hija. Y además, tampoco denuncio, Mario. Es complicado porque en la mayoría de los casos los padres no le creen a los hijos. Independientemente de que crean o exista la duda, es nuestra obligación investigar. Si los padres no tienen la capacidad de realizar esta investigación o le tienen miedo a los familiares porque a veces les hacen un favor, hay que acudir a las autoridades. Ellos harán las investigaciones correspondientes. Si es que fue un hecho falso, así se entenderá. Si no, pues habrá que hacer justicia. Ahora, en tu mentalidad de niña, ¿Qué fue lo que pensaste? O sea, me están ignorando, no me hacen caso. Mi mamá, que se supone que debe de protegerme, no se supone, me debe proteger, no lo está haciendo. ¿Qué pasa por tu cabeza? En ese momento ya no quería vivir. Ya no quería vivir porque yo desde ese momento ya no dejé de ser una niña normal. Ya no quería ir a la escuela, ya no me juntaba con amigas, ya no jugaba, ya no salía. ¿Por qué? Por la tristeza, porque en una violación pues no es fácil. Y al momento que mis papás no me hacen caso, me dan la espalda, peor. Luego, pasa el tiempo y a los 15 años volvió a pasar otra situación bastante desagradable y otro abuso, porque tu propia madre te entrega prácticamente con el hijo de un jardinero con el que ella sostenía relaciones extramaritales y le ponía el cuerno a tu papá. Sí, era su amante. ¿Pero cómo fuiste a dar ahí? Porque mi papá, después de la violación, nos lleva a vivir a Cuautitlán Izcalli. Nueva casa, nuevo lugar. ¿A todos? A todos, a mi mamá y a mis hermanas. Nos lleva ahí y en el momento que empiezan los problemas entre ellos, mi mamá empieza a frecuentar, a hablar más con el jardinero. Y empiezan a... ¿Y se involucra con él? Se involucran, sí. Y muchas veces yo esperaba a mi mamá fuera de la secundaria, pero ella me dejaba afuera. Nunca iba por mí, por estar con él. Y cuando él iba... O sea, se supone que tu mamá era la encargada de ir por ti a la secundaria y te dejaba ahí sola. Exacto, no iba por mí. No iba por mí. ¿Y cómo regresabas? Me venía sola a veces. Y cuando iba por mí, iba con él y iban con aliento alcohólico. ¿Y cómo es que te manda a vivir con el hijo del jardinero? ¿Y por qué? O sea, es que algo no me queda claro. ¿Por qué a ti te mete en esa relación que ella decidió tener, extramarital? Ok, porque los vecinos, los vecinos habían mis tíos, mis tías y mi papá en ese momento me empezaba a preguntar, a cuestionar. Oye, ¿es cierto que tu mamá trae cosas con esta persona? Entonces ella como para sacarse... Sí, claro.
todo esa... Sí, me dijo, mira, él es su hijo, no te preocupes, yo ya estoy haciendo mi vida, no me entiendo con tu papá, date una oportunidad con el chavo yo lo voy a probar, no pasa nada. O sea, se escudó contigo. Sí. Sin tú sentir nada por ese joven. No, claro que no sentía nada. Ajá. Claro que no sentía nada, pero entre la convivencia, porque ya el señor y su hijo entraban a mi casa, o luego nosotras nos íbamos para allá, mi mamá me llevaba. ¿Y fue te fuiste a vivir con él? Empezaron los problemas porque mi papá se entera del engaño de mi mamá. Se entera y cuando... O sea que ni siquiera le salió. No. Todavía que te coloca a ti con el hijo del jardinero y te usa de pretexto, de todos modos tu hermano, tu papá se terminó enterando de todo. Claro, se enteró. Pero tú ya estabas viviendo con el hijo del con jardinero. El tema del divorcio, me empezaron a pelear, a pelear demasiado. Ya nosotras éramos ignoradas y en el momento peleaban, hasta los golpes llegaron. Entonces fue cuando yo dije, yo ya no quiero estar aquí, no quiero esta vida. Y fue cuando le dije a él, porque en ese momento esta persona, este niño, era como mi salvación, era el que me escuchaba, el que me entendía. ¿Creíste que era tu salvación? Sí. Porque también te golpeó. Sí, y también te maltrataba. Sí, me voy con él y cuando empieza los maltratos, él me encerraba porque nos fuimos a rentar un lugar de 4. Me encerraba con cadena, con candado y no me dejaba salir, me pegaba, que porque si yo lo dejaba me iba a ir peor, que yo quería regresarme con mis papás. Él no quería que regresara con mis papás, él me quería ir con él. Entonces pasó el tiempo y yo realmente ya no quise estar con él. ¿Pero ya estabas embarazada o ya habías tenido a tu bebé? No, ya estaba embarazada. Es el papá de tu hijo mayor, sí, es el pero papá. No registró tampoco a tu hijo. No. O sea, ¿es verdad que tú registraste a tus 4 hijos como hijos de madre soltera porque no quieres que te los quiten? Sí, no, porque... ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Porque yo he visto toda la maldad de toda la gente. Ajá. De los hombres, y yo dije, son mis hijos, yo los voy a proteger y yo los voy a sacar adelante y nada más son míos. Sí, pero a ver, mira, son tuyos, sí, pero desde el momento en que damos a luz y traemos a alguien a este mundo, a un ser humano, pues también son hijos del Estado. O sea, también tienen que ser protegidos por el Estado. Y todos los derechos que esto conlleva, ¿no, Mario? O sea, no solamente tienen que ser protegidos por ambos padres, en caso de que llegue a faltar uno, ok, por uno solo, pero pues toda la sociedad tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de hacer valer todos los derechos de esos menores de edad o de esas personitas, pero además, o sea, yo creo que hay que dejar claro algo. El hecho de que yo registre a mis hijos con nombre y apellido de su padre, no precisamente le otorga el derecho al padre de absolutamente nada con los hijos, pero sí las obligaciones que tienen de la manutención, de velar por los intereses del menor. Efectivamente, cuando tenemos un recién nacido, nuestra obligación es protegerlo y darle todos los respetos que el Estado les da, desde su sano desarrollo, desde el cumplimiento de las medidas educativas, de sanidad y, bueno, por supuesto, brindarle de una casa y un sustento. La opción que nos da el Estado de registrarlos como madre soltera es en los supuestos de cuando tenemos un padre desaparecido, un padre que no reconocemos en los supuestos de violación, pero no un capricho, porque le estamos vulnerando a los menores el derecho de conocer quién es su ascendencia, el derecho a heredar y, bueno, en el caso de que falte la madre, también un supuesto de que haya un padre. Entonces, bueno, ellos también tendrían el derecho en el futuro a saber quién es su padre y, claro, estar con su madre. El simple hecho de que alguien diga que le va a quitar los hijos a alguien, bueno, es una balbucería, porque no puede existir si no lo dice la ley o lo dicta un juez. ¿Cuáles son los supuestos en los que se le puede quitar un hijo a la madre? Bueno, cuando se dedica a actos ilícitos, cuando es violenta, cuando los golpea o los abandona. Si no hay ninguno de estos supuestos, merecen estar con la madre. Claro. Ahora, después de todo esto, tuviste 3 hijos más con otro hombre que pues prácticamente estaba viviendo de ti, vivió siempre de ti, y tú ya trabajabas como fichera. Ya trabajaba como fichera. Me cuentas después del consejo, Claro, porque a ver, sí. tú eras menor de edad, tenías 17 años, y sí, claro que te dieron ese trabajo con ciertas reglas que debiste haber cumplido para que pudieras tener ese dinero para mantener a tu hijo mayor. ¿Cómo conoces al padre de tus 3 hijos menores?
cuando yo decido dejar al papá de mi primer hijo, yo por ¿Te donde... escapaste? Me escapé porque él no me quería dejar, pero ya golpes una vez me dejó tirada en sangre y yo ya tenía a mi hijo muy chiquito, acaba casi de nacer, tenía meses. Entonces yo pasaba por un lugar en donde decía, se solicitan meseras, Rocío. Me entro a preguntar y me dicen, ¿eres mayor de edad? Y yo, no, tengo 17 años, pero ya en 9 meses cumplo los 18, pero yo necesito trabajar. Yo ya no aguantaba la vida con él. Realmente yo sentía que en algún momento me iba a matar porque cada vez era peor la agresión, los insultos o encierro, era muy feo. Me meto a trabajar al bar y me dice el dueño, no vas a ser mesera, te vas a sentar con los clientes, te van a humillar, te van a besar, te van a tocar, vas a hacer lo que ellos pidan. Porque... O sea, te vas a prostituir. Ajá, literalmente. Porque no se trata solamente de fichar, ahí ya se configura la prostitución, Mario. Sí, en este caso, por la edad que tenía, definitivamente fue una prostitución. En el modo de invitación, quiere decir que él actuó en trata de personas. En ese momento se debe haber denunciado. Entiendo que la necesidad de las personas siempre orilla este tipo de oficios. Sin embargo, este delito fue cometido hacia un menor de edad y podría denunciarse actualmente. Claro. Entonces me dice, te vas a aguantar porque los clientes pagan, porque ellos mandan. El cliente paga, manda. O sea, prácticamente, si quieres la chamba, vas a tener que callarte y aguantar. Sí. Y lo tuviste que hacer. Sí, porque yo tenía a mi hijo, estábamos en la calle. Cuando yo me escapó, no tenía dónde dormir. ¿Y quién te lo cuidaba? Cuando yo Mientras trabajabas. Ok. Yo llegué con mi hijo en brazos, de hecho, hasta llegué con mi hijo al bar y me dijeron, no puedes pasar con el bebé, permítenos tantito. Una chava se acercó a mí y me dice, mira, yo te cargo a tu bebé. Yo hablé con el dueño, no tengo a dónde ir, y me dice, pues la cajera, que es mi pareja, te puede cuidar al niño, puedes estar viviendo con ella unos días en lo que tú vienes a trabajar. Y así le hiciste. Y así le hice, pero cuando ellos me pagaban por noche lo que yo ganaba, la chava me lo quitaba todo y nada más me daba para la leche, para mi comida. O sea, te cobraba lo chino. Sí. El lugar, la cama, sí, pero yo en ese momento era menor de edad. Tenía la necesidad. Sí, o sea, casi son 100 pesos de la cargada del niño, tanto de la leche, tanto del techo, tanto de esto, tanto del otro. Santo Dios. ¿Cómo conoces al papá de tus 3 hijos? Porque él es mesero. Era mesero ahí del mismo. lugar. Y él veía que yo lloraba cada vez que me sentaban en las mesas. Yo lloraba porque yo veía a los hombres tomados, violentos, perdidos. ¿Y te tenías que dejar? Sí, y me daba mucho miedo sentarme con ellos. Y él me veía y me decía, no te preocupes, yo te voy a apoyar, te voy a cuidar. Me dice, salte de ahí, vente a donde yo rento, vente conmigo. Pero, a ver. Me dice, porque tu dinero ya va a ser íntegro para ti, ya no te lo van a estar quitando. Pero no fue así. Al principio fue así porque yo compartía con él el departamento, ya mi dinero era... ¿Y si él aportaba? Sí, él se compraba sus cosas, yo las mías con el niño, pero pasa el tiempo y me empieza como que a proteger, a cuidar, y en ese momento sentí como un cariño, una protección que el anterior no me había dado, porque el otro me pegaba. A ver, te estaba protegiendo entonces con un fin que por supuesto era que lo mantuvieras, sí. Él te cuidaba, te brindaba protección de que nada te ocurriera, pero al final del día, pues él vivía de lo que tú generabas, de lo que tú ganabas. Y además procreaste con él 3 hijos. 3 hijos. Mismos que tampoco registró. ¿Por qué no los registró? Porque él me había mentido, que decía que sus papeles estaban chuecos, que no era su nombre. Y que no tenía era caso, su nombre? Que no tenía, que él venía de Michoacán y no tenía caso porque iba a llevar un apellido falso los niños, porque él no se apellidaba así. ¿Y por qué tuviste 3 hijos con él? Porque... Es que mira, con uno la situación se pone complicada. Ok, vamos a suponer que él te endulzó el oído, te convenció, te agarró en tus 5 minutos y dijiste, ok, 1 con él. Pero, ¿por qué 3 con él cuando él lo que te demostró es que realmente, pues yo no sé si tenía doble vida, pero sí estaba viviendo de ti? Sí, exacto, estaba viviendo de mí. Me cansé a los 7 años
cuando ya tuvimos a Ya los otros. tardaste, ¿no? Sí, Tardas en cansarte, mujer. porque cuando empiezo yo a trabajar, él los va cuidando. Y yo siempre dije, yo no quiero que otra persona cuide a mis hijos porque yo no sé si les va a pegar, los va a maltratar. Y qué mejor él, que es su papá, que los cuide bien. O sea, porque- invertiste roles. Tú te salías a trabajar, él te protegía, se quedaba al Sí. cuidado de los niños y tú proveías. Claro, yo era como el papá, él era la mamá. Ajá. Él se salió de trabajar. Sí, porque me dijo, mira, ya son más gastos, Ujú. mira, vamos a poner un negocio, mira, ya no trabajes en eso, pero siempre eran palabras, 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 Ujú. porque del dinero que yo llevaba y le decía, mira, ya me fue bien, guarda para el negocio, nunca vi como que lo hiciera. Se lo gastaba. Se lo gastaba. Pues es que con 4 hijos y más 3 de él, pues el señor se debió haber puesto las pilas y salir también a ganarse la vida y a unir ingresos, ¿no, Fraga? ¿Qué piensas? La crianza es compartida, Rocío, siempre. Entonces, sí hay una historia de infancias rotas. En esta situación, de verdad, creo que hay traumas ahí atorados que no los has trabajado y por eso te hizo que conectaras con otra persona abusiva, como tu última pareja. A veces estamos en situaciones o en relaciones tan dependientes emocionales que no nos damos cuenta que esas relaciones no hay futuro. Por eso te quedaste tanto tiempo ahí, por eso aguantaste, porque tú ya traes como ese chip, esa historia por todo lo pasado, en que es normal, hay que aguantar, en que las mujeres de cierta forma no podemos decir nada y todas estas injusticias que a ti en su momento pues te pasaron, la verdad, tuviste que haber actuado en el momento. Por eso es bien importante la salud mental, Rocío, por eso es bien importante acudir al psicólogo, Claro. porque muchas personas dicen yo puedo solo. A veces el psicólogo te da ese empujoncito para darte cuenta que ni estás en una relación sana, que estás en una adicción, porque se vuelve adictivo ese tipo de relaciones, y que también pues estabas viviendo una violencia que, por lo que escucho, pues nunca te diste cuenta, te percataste que era una violencia intrafamiliar muy fuerte. Y por eso hay que tomar decisiones prontas para que esto no vaya creciendo más y más, porque Claro. después, a la larga, pues los hijos son los que salen más afectados. Y Y eso es los lo que nos preocupa. Fíjate que los tiene bastante bien, pero lo que yo no termino de entender es cómo es posible que, bueno, tú te quedaste viviendo y trabajando, o sea, viviendo en ese lugar y trabajando en el bar. Sí, ¿Y cómo logras o cómo llegas a este acuerdo con el padre de tus hijos de separarte? O sea, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso ahí? porque un día yo llegué muy tomada y llorando, le dije que ya no lo aguantaba. Y fue que me agarró y me estrelló con una mesa de cristal. Y yo estaba tomada, estaba ebria. ¿Enfrente de tus hijos? Sí, ¿Estaban ahí tus hijos? estaban dormidos porque yo llegué como a las 4 de la mañana y me dice, ya te dije, ya me tienes harta con tu alcoholismo. Y yo le dije, pues de ahí vivimos. ¿Y qué te pasó? Me aventó, cuando me avienta, ¿Pero caigo. qué consecuencias tuvo ese golpe? Ay, pues me... ¿Te cortaste? No, me pegué en la cabeza porque se aventó la mesa. Al momento que avienta la mesa se cae así de lado y yo caigo del otro lado cerca de la pata de la sala. Y fue O sea, cuando... ¿te pudo haber matado? Sí, yo ¿Y cuando denunciaste? lo corrí. No Pero ¿y él se denuncié. fue así nada más? Sí, lo él corriste y él se fue, él se fue. De hecho, ni se llevó ropa, no se llevó ni dinero porque lo dejó el dinero ¿Desapareció? ahí. Sí, ¿Nunca lo volviste a ver? no, ya no. ¿Hace cuánto que no lo ves? Ya tiene muchos años, ya tiene como 5 años. Pero, 6. pero no lo denunciaste. No. Mal hecho, mujer. ¿Qué harías si de repente se presenta en tu vida? Es bien importante, mujer. Es bien importante porque ve, o sea, se tienen que... Cuando se vive este tipo de agresión, inclusive la agresión económica, la violencia económica, tenemos que notificar a las autoridades para que si en caso de que vuelva a regresar, pues ya exista una denuncia previa, Mario. Y no es que nos vayan a hacer más caso, pero pues sí es una constancia de que pues he estado siendo agredida por esa persona y esa persona ya se ha convertido en una persona peligrosa para mí. Hay veces que se cree que en ese momento ganamos, puesto que se fue o ya no lo voy a volver a ver. Sí. Pero no se trata de ese momento, es del futuro. Y a veces no es el nuestro, sino el de nuestros hijos. Exacto. Efectivamente, si se llega a presentar él, no tiene nada que se le pueda perseguir o algún antecedente de violencia doméstica o algún tipo de agresiones que hayan sucedido en el pasado, ni ninguna lesión que sea calificado. Entonces es como si no hubiera pasado nada.
El hecho de denunciar nos da una, digamos, un pasado, una carta que en el futuro podríamos utilizar por si él llega y reclama a sus hijos y pide pruebas de paternidad, y entonces ahora él sería el padre de esos hijos, poder decir, esperen, yo puse una denuncia en el pasado en donde abandonó el hogar, en donde pedí la pérdida de la patria potestad, en donde denuncié la violencia de la que fui víctima, ya no puede suceder. Claro. ¿Estamos en tiempo todavía? Sí, vayamos a ese lugar. Hay que hacerlo. Es bien importante para ti, es protegerte y proteger a tus hijos también, que bastante has hecho también por tus hijos. Ahora, ¿dónde conociste a Ángel? En un lugar de esos, él era un cliente. ¿Y con él fue con quien te casaste? Sí, me Él casé te hace un pidió año. que se casaran y te pidió que dejaras el trabajo. Sí, en ese momento, después de todo lo que ha pasado en mi vida, yo sentí que había llegado la persona indicada, que después de tanto sufrimiento llegó la hora de ser feliz. ¿Nunca te maltrató? No, pero con palabras sí. Entonces Golpes es no ha maltrato, habido, pero es con violencia verbal. ¿Sí? Sí. ¿Me cuentas después Sí. del consejo qué tipo de violencias viviste con él y por qué llegaste a pensar o aceptar que Ángel era, digamos, tu salvación o la solución para todo lo que habías vivido? Y no solamente la tuya, sino también la de tus hijos, porque sé que se fueron a vivir fuera, se fueron a Zumpango, sé que vivieron juntos como 2 meses. No, vivimos juntos 10 meses. Hace 2 meses él ya se fue. Se desapareció de la noche a la mañana. De la noche no sé nada de él. Ajá. De repente me dijo que ya no quería saber nada de mí, que era lo peor que le pasó. Pero se casó contigo. Sí, se casaron. Ajá, hace un año. Ajá. 10 meses vivimos juntos y hace 2 meses ya no sé nada de él. ¿Y por qué es la persona o se ha convertido en la persona más importante de tu vida? Porque es la que quieres que regrese, puesto que han habido otros que te han hecho mucho daño y pues hasta son los responsables o los padres de los hijos que tienes. ¿Alguna vez te has enamorado? Sí, ¿De quién? de Ángel. Del que quieres que regrese. Sí, Pero si ya se fue, ¿para qué quieres que regrese? porque tenemos una vida juntos. Pues no, porque él se fue, se desapareció. Y además, a ver, si él te violentaba verbalmente, porque es un tipo de violencia que no deja huella física, pero en la mente muchas. Y de verdad que con muchísimos meses o años de terapia, muchas veces pues no se puede salir adelante, se requiere de pues mucho trabajo. Trabajo personal, Rocío, porque son estas huellas que decías que se quedan muy marcadas. Las puedes transformar, no se te van a olvidar, no se te van a quitar al 100%, pero las transformas. ¿Cómo las transformas? Con amor propio, aceptando que también en ese momento en tu vida pues estabas en un momento de caos y crisis emocional, por lo cual no te permitía ver la situación tal cual, al 100% es la realidad. Yo lo que siempre les invito a los pacientes es que trabajen estas huellas que tienen para transformarlas y poder conectar desde el lado sano de una relación de pareja, porque conectaste con tu lado tóxico y destructivo con todas tus parejas, incluidas hasta Ángel. Entonces hay que trabajar estas heridas para poder conectar desde otro lado, desde el lado amoroso, sano y pleno, porque una relación de pareja es muy bonita siempre y cuando la sepas sobrellevar y que también estés bien contigo misma. No, y que si sea no correspondida, Fran. Claro, sí, porque si tú no estás bien y la otra persona igual está súper mal y que no seas correspondida, pues entonces ya no son relaciones que están en la misma frecuencia. Claro. Que, o sea, no puedes corresponder de alguna manera, ¿no? Está como desequilibrada. Desbalanceado.